excelente para todos ustedes. Yo voy a modificar drásticamente mi presentación. Yo quería presentar dos cosas. O sea, primero, qué es lo que está pasando desde el punto de vista institucional en Argentina en la globalización, el retroceso marcado en la globalización en la parte comercial y el hecho que la Argentina, por primera vez, desde que se crea el GATT primero y luego heredado por la Organización Mundial del Comercio, por primera vez tiene paneles en contra. Por primera vez se le hacen paneles, algunos de ellos, por ejemplo, una investigación con el respaldo de 43 países, algunos de los cuales rara vez impulsan un panel de investigaciones. Pero sin embargo, las faltas de conducta de la Argentina en materia comercial han sido tan importantes, tan flagrantes, tan innovadoras con las órdenes verbales que daba Guillermo Moreno, que llevaron a un esfuerzo muy grande, en este caso de la Organización Mundial de Comercio, y tenemos dos paneles en contra muy severos. Paneles que, por supuesto, en la práctica, digamos, de los procesos adentro de la OMC, se podrán postergar algunas cosas. Pero esto, que se discute muy poco, se habla muy poco, va a ser parte de lo que va a tener que resolver el gobierno entrante. Porque se puede, digamos, postergar la implementación de las soluciones de estos paneles en la Organización Mundial del Comercio para el gobierno entrante. Cosa que, en realidad, multiplica las dificultades, porque creo que pocos dudamos que el gobierno entrante va a tener una situación de reservas internacionales exhaustas. A la vez que va a tener reservas internacionales exhaustas, va a estar compelido por la Organización Mundial del Comercio en realizar tareas de apertura de la economía. Pero bueno, el listado de cosas por hacer es tan grande, tan gigantesco, que esto también formará parte de eso. Yo pensaba poner eso de relieve. Me parece que con esta mención, y dado lo mal que andamos de tiempo, va a ser suficiente. De todas maneras voy a dejar un texto en Fundación Mediterránea como para que ustedes lo puedan leer, y me voy a focalizar en mi clásico de intervenciones mediáticas últimamente. Yo me había prometido a mí mismo no hablar más de la reestructuración de la deuda una vez que nos fuimos a fines del 2005, porque no quería, y esto lo van a entender los que tienen cierta edad, no quería ser una especie de Julio Jorge Nelson de la reestructuración de la deuda del 2005. Yo no quería convertirme en la viuda de la reestructuración de la deuda del 2005, pero les aseguro que nunca pensé que el tema iba a volver con esta nueva impronta, con aspectos tan salvajes en algunos sentidos, que me iban a llevar a tener que volver a hablar del tema, cuidando de no meterme en defender lo que me tocó hacer en algún momento de la historia reciente, porque me parece que eso me quitaría objetividad. Así que tratando de ser lo más objetivo posible, voy a hacer referencia al problema que tenemos en este momento con la deuda y sus implicancias. Les pido que me tengan paciencia. Voy a leer porque no quiero caer en la vorágine verbal que muchas veces me lleva a omitir cosas que son importantes. Así que les pido que tengan paciencia, pero espero que valga la pena. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, yo venía de hablar sobre la OMC, así que imagínense que ya hablamos todo de la OMC. En lo financiero, como es público y notorio, estamos al borde de ser declarados en desacato ante los tribunales de Manhattan, luego de haber perdido en toda la línea procesal ante un grupo de holdouts conducido muy profesionalmente. Incluso en este caso, el pedido de revisión de la Cámara de Apelaciones no fue aceptado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, tal como fue comunicado el 16 de junio pasado. Se debe señalar
que en cada una de las instancias mencionadas, o sea, primera instancia, apelaciones, Suprema Corte, funcionarios argentinos llevaron a cabo presentaciones ante los tribunales ratificando que el país había aceptado la legislación New York a los fines de emitir deuda y agregando, en todos los casos, que la Argentina se comprometía a aceptar las sentencias de dichos tribunales y acatar su cumplimiento. Esto está por escrito y firmado por funcionarios argentinos, no por los abogados, por funcionarios argentinos. En contraste con estas presentaciones, las autoridades argentinas, a partir de conocida la decisión de la Suprema Corte de no tomar los dos casos argentinos, pasaron a calificar el fallo como un exceso de jurisdicción y competencia que pretenden forzar a la República Argentina a violar sus políticas soberanas de reestructuración de deuda pública. E incluso, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley cambiando el domicilio de pago de los bonos emitidos con legislación New York y cambiando también el agente de pago y fiduciario de los tenedores de bonos del Bank of New York a Nación Fideicomisos. El proyecto de ley fue aprobado en la madrugada de ayer. Incluía también la aprobación de todo lo actuado en los canjes del 2005, que no entiendo por qué necesitaba una nueva aprobación, porque siempre estuvo a derecho, y no necesitaba ninguna bendición parlamentaria, del canje del 2010 y de todo lo actuado ante los tribunales de Manhattan y ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. En rigor, parece que la bendición parlamentaria buscada por el gobierno se relaciona con lo actuado desde el 2007 o el 2010 en adelante. ¿Qué nos deja la ley que se acaba de aprobar? Una respuesta sintética debería ser una distancia considerable de los mercados de capitales, una distancia mucho mayor de la que ya teníamos. Vivimos en una Argentina que ha estado alejada de los mercados internacionales de capitales por 3 lustros, tras lo que comenzó como una reacción lógica a la masividad desenfrenada de la toma de préstamos financieros en buena parte de la década de 1990. A partir del default del 2001, cuya resolución se inicia con el canje del 2005, que dio lugar al nombre de política de desendeudamiento, se pasó rápidamente al otro extremo, a la política del aislamiento. De un concepto de disciplina y prudencia se pasó a una postura de antagonismo ideológico frente al mundo financiero internacional. El cambio de domicilio de pago es inaceptable para la mayoría de los tenedores de bonos legislación New York, sobre todo para los inversores institucionales que por estatuto no pueden invertir en bonos que no sean legislación New York, que es, por cierto, la plaza más eficiente para la emisión de deudas y también la más barata, tanto en términos de las tareas ligadas a la emisión de deuda, como en litigar cuestiones de deuda. Esta eficiencia es lo que hace de New York la plaza más competitiva y el mercado de más profundidad, y es lo que llevó a Argentina a emitir en esa legislación, y es lo que lleva a países y corporaciones de todo el mundo a emitir allí. Baste decir para demostrarlo que desde principios de este año hasta el 1 de septiembre hubo en New York más de 680 emisiones de deuda. Eso para los que dicen que el fallo de Griesa es el fin de Nueva York como centro financiero internacional y otras pavadas más, ¿no? Y desde esta perspectiva es que tenemos que concluir que la ley que se aprueba o se aprobó nos aleja muchísimo de los mercados internacionales, no soluciona ni en lo más mínimo el problema que se plantea con los tribunales, es más, la complica. El fallo de Griesa no está exento de críticas y debo señalar también que el marco legal del sistema financiero internacional dista mucho de no tener fallas importantes, que seguramente serán objeto de perfeccionamiento en el futuro. Sin embargo, casi todos los movimientos recientes en ese sentido no van más allá de incorporar las cláusulas de acción colectiva, habitualmente conocidas por la sigla CACS, a los nuevos bonos,
cosa que nuestro país ya hizo a partir del canje del 2005. La ruta hacia adelante en términos de la reforma del sistema financiero internacional es muy larga, pero el problema de Argentina es hoy y por el bien del país hay que solucionarlo cuanto antes. El fallo de Griesa es, en algún sentido, la punta del iceberg. Detrás de él hay unas 200 causas judiciales, mayoritariamente en Estados Unidos, pero también en Alemania, en Gran Bretaña y en Luxemburgo. Los holdouts italianos, los más numerosos, se han presentado ante el CIADI y podrían ser traccionados a los tribunales de New York. Ese es, junto con el caso líder, es todo esto que estoy describiendo, junto con el caso líder, el de NML, el problema que la Argentina tiene que solucionar. Cuanto más tiempo pase, más difícil y más cara va a ser la solución. Cuanto más antagónica sea la relación con los tribunales de Manhattan, más difícil va a ser unificar de una manera razonable una solución a este problema. Esto no se soluciona entrando en desacato, por el contrario, se lo complica. Es importante señalar que el fallo de Griesa ha dado lugar a una serie de opiniones contrarias al fallo que de algún modo le dan un espacio a la posición argentina. Sin embargo, hay que destacar que entre las muchas opiniones de premios Nobel, de destacados columnistas económicos, de profesores de economía, e incluso una declaración de las Naciones Unidas esta semana, ninguno, enfatizo, ninguno, aconseja desacatar lo dispuesto por el tribunal. Todos son conscientes de los costos de emprender semejante camino. Se habla de modificaciones futuras a la arquitectura financiera internacional, pero nadie habla sobre lo actual, que queda solo para la decisión de las autoridades argentinas. El cambio del fiduciario de los tenedores y el agente de pago merece también detenernos un momento. Nación Fideicomisos no tiene ni cómo empezar a hablar de este tema. No sabe nada, ni tiene el know-how complejo de dividir y distribuir entre miles de bonistas con cuentas comitentes a lo largo y a lo ancho del mundo el pago mayorista y unificado que hace la Tesorería Nacional a esa entidad. Pero de la lectura del proyecto y de la lectura de las versiones taquigráficas de lo declarado por los funcionarios en el Congreso, queda muy claro que al gobierno lo único que le interesa es tener una cuenta a la cual mandar el pago consolidado. Esto debería ser interpretado como que quiere pagar, pero que no le interesa que los bonistas cobren. Para que cobren, es necesario poner genuinamente en marcha un mecanismo que posibilite cobrar en Buenos Aires. Esa es la gran diferencia con el proyecto que propuso el masismo, que deja sentada una mecánica de pago al bonista que acepte la solución transitoria de cobrar en Buenos Aires. En el fideicomiso de pago hay tres figuras relevantes. Los beneficiarios, que son los dueños de los bonos, el fiduciante, que es la República Argentina, y el fiduciario, que es el BONI. El BONI tiene una tarea por demás compleja, ya que un número importante de bonos cambian de manos todos los días. Ese listado de beneficiarios se elabora diariamente a partir de la relación del BONI con los depositarios, DTC, Euroclear, CEDEL, según la geografía. Son los equivalentes en distintas geografías de la Caja de Valores de Argentina. El BONI es una pieza importante en la relojería de este mecanismo delicado, imprescindible para un país sujeto a embargos. Imaginen los problemas del comercio de bonos con un pago no realizado de un cupón de renta, como es el caso de los bonos de descuento en estos momentos. El BONI no va a dar el listado de los tenedores de bonos por dos razones. La primera, el secreto bancario. La segunda, el juez no lo autorizaría porque configuraría una situación de partícipe necesario en el delito de desacato al Tribunal de Griesa. Pero si damos un paso atrás, hay también una incompatibilidad flagrante en el marco de la institución del fideicomiso. El fiduciante y el fiduciario son la misma persona, la República, cuando en realidad deben ser independientes, dado el rol que deben tener ante situaciones de default
y de aceleración de alguna de las series de bonos y del inicio del cross default. Pero hay también otro aspecto a considerar, que fue obviado en esta ley. Se depositaba en la cuenta del boni porque representaba a los bonistas, era plata de los bonistas. Eran ellos, no nosotros, los que manejaban los pagos y por ello era un sistema inembargable. En contraste con esto, Nación Fideicomisos es el Estado argentino y por lo tanto los movimientos al mundo desde allí pasan a ser embargables. En la breve discusión parlamentaria, en el Senado fue breve, en diputados fue un poquito más larga, se distinguieron tres posiciones muy claras. La posición oficial, sostenida por la mayoría de las bancas, la del PRO y la del masismo. El PRO